este mini tutorial lo que vamos a hacer es aprender a configurar la calculadora FX82ES para trabajar en el modo estadístico. El modo estadístico tiene muchísimas posibilidades, pero nosotros simplemente nos vamos a centrar en la necesidad que tenemos para nuestra asignatura, que consiste en hacer tratamiento de una variable en el cual vamos a poder meter unas tablas en las cuales nos tiene que aparecer cada variable con su frecuencia y a partir de ello calcular la media y calcular la desviación típica. Para lo cual lo que tenemos que hacer es configurar la calculadora tal y como nos dice aquí en el modo de estadística. El modo de estadística, que es el STAT. Como vemos en este manual de la calculadora, se hace pulsando la tecla Mod y a continuación tenemos tres opciones y pulsamos la tecla 2, que es la de estadística, como podemos ver aquí. Modo, tenemos aquí las tres opciones y pulsamos la 2, que es la de estadística. Aquí me da varias opciones para trabajar con estadística y nosotros vamos a trabajar con una única variable, para lo cual lo que hacemos es seleccionar el 1. Ya vemos aquí cómo tenemos una pantalla en la cual nos va a permitir meter los datos de esta variable con cada uno de los valores que toma, de uno en uno, sin todavía tener en cuenta la parte de frecuencias. De ello aquí ahora podría meter datos 2, 3, 2,5, pero de uno en uno, es decir, la frecuencia va a ser de una en una. Un dato, una frecuencia. Para desplazarnos hacia arriba y hacia abajo, tan sencillo como las flechas del cursor. Aquí echamos en falta la parte de la columna de frecuencias. Entonces lo que tendríamos que hacer es añadir esa columna de frecuencias. Para añadir la columna de frecuencias, la correspondiente a cada uno de los datos, lo primero que tenemos que hacer es salir de la pantalla de edición de la tabla. Para eso lo que hacemos en este caso es Shift y AC. Hacemos Shift AC y vemos que ha desaparecido. Da la sensación de que nos hemos cargado esa tabla que hemos creado antes, pero no es cierto. Sigue estando ahí. Si yo le digo Shift Stat y le digo 2, que son datos, vemos que la tabla la tenemos aquí. Repito, lo quitamos, quitamos esta, la dejamos atrás y ahora tenemos que configurar en el modo de frecuencias. Bueno, pues para configurar en el modo de frecuencias, lo único que tenemos que decir es Setup y estadística. Pero este Setup vemos que está en amarillo, con lo cual tiene que ser Shift Setup, y ahora le decimos, bueno, si está aquí, nos da las opciones. En esta primera pantalla es lo que hemos visto en el vídeo anterior para cambiar el formato de los resultados, pero en esta segunda pantalla, pulsando en esta flecha, me aparece la opción 3, que es la de estadística. Le decimos 3 y aquí ahora me pregunta si quiero con frecuencias, sí o no. En nuestro caso, hasta ahora teníamos que no, le vamos a decir que sí, que es un 1. Le decimos que sí. Con lo cual ya tenemos en el modo de estadísticas. La tabla que hemos metido antes era solamente para una variable sin frecuencia. Entonces si queremos sacar esos datos, lo único que tenemos que hacer es Shift Stat, y para editar la tabla era el 2, el data. Si le decimos el 2, vemos que ahora yo tengo aquí una columna que es, voy a meter de nuevo los datos, una columna en la cual yo voy a meter el dato en una línea y en la línea de la derecha voy a meter su frecuencia. Por ejemplo, 2,2 igual y me coge que es frecuencia 1, 2,3, frecuencia 1 y así sucesivamente. Si yo ahora quiero cambiar las frecuencias, vengo a la primera línea, me desplazo a la columna de frecuencias con la flecha a la derecha y le meto frecuencia 2. Y ahora quiero meter aquí frecuencia 3, le meto frecuencia 3. Y a este frecuencia 8 le meto frecuencia 8, con lo cual ya vemos que tenemos la tabla completa. Con lo cual, una vez que tenemos la tabla completa, podemos pasar a continuación a hacer los cálculos. Si yo quisiera borrar del todo esta tabla, lo que tendría que hacer es Shift y tenemos aquí el Clear, que es en amarillo, por eso le he dado al Shift, le doy al Clear. Y aquí ahora lo que me da es la opción de borrar el setup de la estadística, de la memoria o todo. Si yo le digo de memoria me va a borrar la tabla, si le digo todo me va a borrar la tabla y la configuración, es decir, se me va a volver a quedar en modo estadística solamente con una columna, con la columna de frecuencia. No lo vamos a hacer, no vamos a hacer eso y vamos a salir de aquí. Entonces voy a salir de aquí y le voy a decir AC para salir.
y tengo la tabla que tenía antes. Si le vuelvo a dar a AC, vuelvo a estar donde estaba. Llegados a este punto, lo que queremos hacer ahora es calcular los parámetros, es decir, como hemos dicho antes, en la media, luego haremos un ejemplo, la media y la desviación típica, para lo cual le decimos shift stat, y ahora aquí tenemos la opción 5, que es la de var, la de la varianza. Le doy a la 5 y aquí me presenta 4 opciones. Nosotros vamos a quedar con 3 de estas opciones. La 1 es el número, la n es el número de muestras que yo he metido. Si le doy a la 1 y le digo igual, me da 13. Es decir, si yo vuelvo a analizar la tabla, por ejemplo, vemos que son 13. Si le digo shift stat y el 2, editar la tabla un 2, vemos que tenemos aquí 2 y 3, 5 y 8, 13 datos. Efectivamente, así es. Si salimos de aquí, me he equivocado, bueno, si salimos de aquí, shift stat, y ahora le digo yo el 5 var y voy a calcular la media. He borrado una línea, entonces la media de esto sería darle al 2. Si le doy al 2, me da que la media de los valores que tengamos es 4,26. Y si yo lo que quiero es calcular la desviación típica o estándar, entonces sería el 3. Si le doy al 3, me dará la desviación estándar. Haremos luego, dentro de lo que es el capítulo correspondiente, un ejemplo y podremos trabajar con más detalles. Lo que hemos dicho, si yo quiero borrar esto que tenemos aquí, puedo volver atrás, salgo de aquí. Si le digo, a ver cómo tenemos, shift stat, los datos, el 2. Si le digo el 2, veo que tengo aquí la tabla. Si yo quiero borrar esta tabla, como hemos dicho antes, y la configuración, diríamos shift clear, y me dice setup memory o all. Si le digo all, le digo el 3, me dice reset all, le tengo que decir sí. Si le digo sí, es igual. Y ahora me dice que confirme. Y para eso tengo que pulsar la tecla AC. Le doy a la tecla AC y ya he borrado todo. Por ejemplo, si ahora miro o quiero ver la tabla, a ver si está o no está, le digo modo stat, modo, que es el 2, que es el stat. Veo que ya tengo que volver a meter lo de una variable, veo que solamente tengo una columna, que no tengo frecuencias. He cambiado toda la configuración de la calculadora. Con esto terminamos este pequeño mini tutorial.